sea, es para ganar almas, ¿verdad? $20, pues dejó ahí 6 o 7, no sé cuántos dejó. Si usted gusta, ahí vaya con la hermana Alicia. Ok, hermano, por favor, hermano. Pues de pie, hermano, una vez más vamos a entonar el último himno, las noticias sin igual. Yo soy, hermanos, con ánimo. Listos. La noticia sin igual, el ángel la dio. Les pastores del campo en Belén, y aunque el frío invernal en la noche, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, y una estrella todos vieron arriba brillar. El pasto con fin, y la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, y los magos por fe, siempre en pos de salud, caminaron en busca de un rey, y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo, cual su santa ley. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, con los muchos favores que Él siempre nos da, de la tierra y del mar y del cielo expiador, por su sangre nuestras almas salvadas están. Noel, Noel, hoy ha nacido el Rey de Israel. Tomen asiento, hermanos, por favor. Los hermanos pasan para recoger la ofrenda. Esa palabra Noel no significa que es el Papá Noel, ¿ok, hermanos? No es Santa Claus. Nosotros no creemos en Santa Claus. Enseña a sus hijos de pequeños que Santa Claus no existe, que el Señor Jesucristo sí existe. Esa palabra Noel significa, es una palabra francesa que significa Navidad, ¿ok? Alguien me dijo, pastor, ¿le están cantando a Santa Claus? No, nosotros no cantamos Santa Claus. Santa Claus, bueno, algunos tenemos la panza de Santa Claus, pero no, hermano, no creemos en Santa Claus. Así que vayan buscando Nehemías 9:1 mientras que vamos a orar. Nehemías 9:1, vayan buscándolo. Vamos a orar, hermano Epi, ore por favor por la ofrenda. Sí, Padre, bien, además damos acá, Señor, pues, un día consagrado, gracias por estar reunidos aquí, por escuchar su palabra, ahora rogamos, le pedimos que bendiga en Dios nuestras ofrendas que se van a levantar y que se esté proveyendo cada día, Señor, pues, que le piden Cristo Jesús.
Amén. Amén. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Siempre damos las gracias porque es bueno con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos permite, Señor, estar, Padre, aquí en su iglesia, Señor. Pidiendo, Señor, su bendición y su dirección. Pido por mis hermanos que están en casa, están con el virus, Señor, en sus cuerpos, que usted los pueda restablecer, los pueda ayudar, Señor, a salir de ello, Padre. Y siga cuidando a la iglesia, Padre. Ahora háblenos, Señor, rétenos, Señor, por medio de la predicación de su palabra. Nos ponemos en sus manos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Avivamiento en la iglesia. Avivamiento en la iglesia. Antes de entrar al mensaje como introducción, hermanos, cuando Salomón muere, el reino se divide. Qué triste cuando hay división, ¿verdad? Las 10 tribus del norte es Jerusalén y las 2 tribus del sur es Judá. Ellos, hermanos, se habían mezclado ya con extranjeros. Ellos habían dejado a Dios. Dios, hermanos, en su ira, manda al rey de Asiria y conquista las 10 tribus del norte, que es Israel. Se los lleva cautivos. ¿Dónde está eso? No voy a ir ahí por el tiempo, pero ahí está en Primera de Reyes. Segunda de Reyes 17:1, perdón. Son llevados cautivos, hermanos, las 10 tribus del norte y solamente queda Judá. Pasaron aproximadamente 160 o 170 años cuando Nabucodonosor invade a Judá y se regresar otra vez de su cautividad. Habían pasado, hermanos, cerca de 70 años y ellos no habían hecho nada. Los muros caídos, las puertas destruidas, quemadas. Llega Nehemías, hermanos, y anima al pueblo, los primeros capítulos, y como ellos, hermanos, vuelven otra vez a edificar los muros, las puertas quemadas las vuelven a construir. Y llegamos a este capítulo cuando Nehemías no solamente le interesaba, hermanos, que los muros fueran una vez más reedificados, las puertas construidas, sino que Nehemías, hermanos, estaba interesado en la vida espiritual del pueblo. Y trae un tremendo avivamiento al pueblo de Israel que por tantos años se habían alejado de la presencia de Dios. Es más, muchos de ellos no sabían de Dios. Y vamos a agarrar algunos puntos, hermanos, que nos van a servir cómo este pueblo les ayudó a tener un tremendo avivamiento. ¿Qué es la palabra avivar? La palabra avivar, hermanos, encontré 2 palabras, una en hebreo y otra en griego. La palabra en hebreo es la palabra hayai y la palabra en griego es la palabra anatao, perdón. Que literalmente los dos tienen la misma connotación, que significa volver a la vida de entre los muertos. Hoy en día las iglesias están muertas. No estoy hablando solamente de esta iglesia espiritualmente. Y necesitamos un avivamiento que diga, ahí le va, roca de la eternidad. No. El avivamiento tiene que empezar primeramente en uno mismo.
Porque todos componemos la iglesia, somos miembros de la iglesia. Entonces, imagínense, el hermano avivado, la hermana, el hermano, todos hermanos. Entonces, la iglesia traerá un avivamiento. Y vamos a ver algunos puntos que a este pueblo Dios trajo un tremendo viento. Nehemías 9:1. El primer punto, para que haya un avivamiento en la iglesia, ellos se humillaron. Dice el día 24, 9:1 de Nehemías del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicia y tierra sobre sí. Ellos, hermanos, se humillaron. Si usted lee el capítulo anterior, como Esdras, habían leído por muchísimo tiempo, muchos de ellos no sabían que existía. Entonces, hermanos, ellos en el capítulo 9 se humillaron. Hermano, para que haya un avivamiento en la iglesia, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser personas humildes. Cámbiale la pila, por favor, hermano. Tiene que haber humildad en la iglesia. Hoy en día, hermanos, la soberbia, la arrogancia está entrando a la iglesia. Nos creemos superiores a los demás. Miramos a los demás por debajo, hermanos. No hay humildad en nosotros. Y te recuerdo, mi hermano, que la humildad debe de existir siempre en nosotros. Mirando a tu hermano superior. Te recuerdo que Juan el Bautista dijo estas palabras: no soy digno de desatar las correas del calzado de mi Señor. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y Juan el Bautista, Cristo mismo dijo: no ha habido y no habrá nacido de mujer otro más grande que Juan el Bautista. Mas sin embargo, Él se mantenía humilde. Hoy en día, hermanos, los corazones somos muy arrogantes, muy soberbios. ¿Por qué en las iglesias hay pleitos, hay celos? ¿Por qué? Porque hay arrogancia. Si uno fuera humilde, hermano, por más que una persona te ofendiera, tú no respondieras con otra ofensa, te quedaras callado. No habrá un avivamiento en la iglesia si la iglesia no aprende a ser humilde. No estoy hablando de vestirse con trapos andrajosos, no es eso. Además, hay personas que se visten así y son bien soberbias. No estoy hablando de ello, estoy hablando del corazón, hermanos. Porque muchas veces en la iglesia hay dos hermanas que no se pueden mirar. ¿Por qué, hermanos? Porque la una y la otra hay soberbia en sus vidas. No se quieren dejar. Pero dice la Biblia: aquel que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Este pueblo, hermanos, se había alejado tanto de Dios, más de 70 años en cautividad, y se humillaron delante de Dios. De allí empezó el tremendo avivamiento, hermanos, que hubo en este pueblo. No habrá avivamiento en nuestras vidas si tú y yo no reconocemos que usted y yo no merecemos nada de parte de Dios. Hermano, yo merezco el infierno. También usted merece el infierno. Somos salvos por la pura gracia de Dios, hermanos. Es más, Cristo mismo dice: dejando su trono de gloria, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Ese debe ser nuestro pensar, nuestro sentimiento. Siempre mantener los pies bien puestos en la tierra. Es que ahora, hermanos, ya predicamos, ya enseñamos, ya tenemos una posición de la iglesia y ya nos creemos la mamá de los pollitos. Siempre tiene que haber la humildad en nosotros. No habrá avivamiento en tu vida personal, hermano, si no eres una persona humilde. Dios no puede obrar en tu corazón. Y esta iglesia necesita siempre ser una iglesia humilde. Que cuando llegue alguien de visita, no se acerquen a saludarlo, no se acercan. Mira, hace rato vino José.
No nuestro José, otro José. Ahí estuvimos platicando con él, estuve platicando con él ahí en el estacionamiento, y una semana antes alguien ya lo había invitado, me dijo que creo que fue la mala Concha y el hermano Jorge, ya lo habían invitado a la iglesia y no vino. Y estuve hablando con él del Evangelio de Cristo, y este varón habla demasiado, tiene verbo. Y le dije, ¿dónde eres? No, de Oaxaca, California, me dijo. Dije, de Oaxaca. Soy mi paisano. ¿Y de qué parte? Ya me dijo de qué parte. Y le empecé a compartir el Evangelio, después él habló y lo escuché, dejé que hablar, hermano. Y sabe Biblia. Dice que iba a una iglesia, no sé qué iglesia dejó, pero tiene verbo, hermanos. Hasta que lo paré, le dije, ya, déjame hablar, déjame decir lo último ya. Mira, yo no te trato de convencerte. Yo solamente te estoy compartiendo la palabra de Dios. Es tu decisión. Si tú quieres aceptar a Cristo, bien. Si no lo quieres aceptar, te vas a ir al infierno, ya es tu decisión. Dice, ay, don, ya pegó, ay, sí, ya le pegó. Mañana voy a la iglesia. Y sí vino hace rato. Lo saludé, hermano. Hay que saludar. Pero no miré que nadie lo saludara en la mañana. ¿Por qué? Porque en la iglesia, hermanos, no hay humildad de poder reconocer que yo no merezco nada, hermanos. Si merezco algo es el infierno. Entonces, hermanos, el corazón humilde va a ir con las personas que vienen a la iglesia y puede ser bendición a ellas. Pero no habrá un avivamiento si tu corazón y mi corazón, hermanos, no hay humildad. Número 2, ellos empezaron a humillarse. Número 2, ellos se volvieron a la palabra de Dios. Antes no había Biblia. Eran pergaminos, era la ley de Jehová. Mire, dice ahí en Nehemías 8:1. Ellos en cautividad no tenían la ley de Jehová, hermanos. No existía. No había relación con Dios, no sabían de su Dios. El capítulo 8, versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Mira, hermano, para haber unidad, antes de entrar a la palabra de Dios, tiene que haber unidad en la iglesia. Pero muchas veces no existe la unidad en la iglesia. Hay grupitos, hermano, y hay división en la iglesia. No puede haber un avivamiento, hermano, si no somos un solo pueblo. Estoy esperando mi micrófono porque quiero moverme. Estoy estancado aquí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, gracias, hermano, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Si tu hijo o tu hija ya puede entender, necesita escuchar la palabra de Dios. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, ellos se volvieron a la palabra de Dios. Dice la Biblia, desde el alba hasta el mediodía. Dígame, hermano, ¿qué es el alba? 5 de la mañana. 6. Luego ahora la palabra levanta 6 de la mañana. Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? 6 horas. 6 horas estaban no solamente escuchando, porque yo puedo escuchar 6 horas y a la segunda hora ya estoy así. No, atentos. ¿Qué es estar atento, hermano? A la lectura de la palabra de Dios. Pregunta: si yo me pusiera aquí o escogiera a alguien que leyera bien,
con comas, con puntos, nítidamente, claramente. Que nos leyera por 6 horas la palabra de Dios. ¿Quién aguantaría? Ay, hasta me estoy cayendo de la emoción. ¿Quién aguantaría? Si ahora 50 minutos de predicación, 1 hora, ya están así. 6 horas escuchando atentamente así, hermanos. Hoy en día salimos al baño, hacemos tantas cosas para no escuchar palabra de Dios. Hermano, este pueblo empezó a tener un tremendo avivamiento porque, hermanos, ellos se humillaron. Se humillaron y escucharon la palabra de Dios. Acuérdense, no, estaban en cautividad. No había ninguna relación con Dios. No habían leído la ley de Jehová, hermanos. Después regresan y cerca de 70 años no habían hecho nada. Los muros caídos, destruidos. Cuando llegamos aquí al capítulo 9, ya los muros estaban construidos, ya estaba todo listo. Pero a Nehemías le importaba más la vida espiritual del pueblo. 9:3 de Nehemías. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. ¿Cuánto es la 4ª parte del día? Háblenme, hermanos. 6 horas. No son 6, no, 6, son 6 horas. 24 entre 4, 6 horas. 6, una vez más nos rectifica acá que por 6 horas, hermano, estaban leyendo atentamente la voz de Dios. Ya póngame esto mejor, hermano. Póngame del púlpito mejor. Aquí no me muevo. Que no sea el diablo que distraiga nada. Súbale para que se escuche, retiemble, hermano. Ellos, hermano, por una 4ª parte del día estaban leyendo atentamente. 1, 2, 3. Sí. Atentamente estaban, hermanos, leyendo el libro de la ley de Jehová su Dios 6 horas. ¿Sabe por qué no hay un avivamiento en la iglesia? ¿Sabe por qué, hermanos? Este libro lo tenemos enterrado. Este libro no está activo en nuestras vidas. Hoy en día se dice, hermano, lea palabra de Dios, lea Biblia, lea Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lea la Biblia para que lo alumbre, hermano. ¿Se imagina 6 horas? Nos quedamos solos. A veces quisiera traer a unos 5 predicadores de predicación. Baja uno, sube el otro, baja uno, sube el otro, baja, suben 5 o 6 predicadores. Usted se quedaría por vergüenza, no porque quisiera. La verdad, hermano. Y eso que las sí están acolchonadas. 6 horas escuchando atenta. Una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar atentamente, al pendiente de lo que se estaba diciendo. Ellos no, por muchos años, no tenían ninguna relación con Dios. Entonces, al estar atentamente, estaban, wow, no puede ser. Se estaban quebrantando, hermanos. Se estaban humillando ante Dios porque estaban leyendo la palabra de Dios. Se estaban gozando. Mire, vaya por favor a Lucas. Lucas 24:32.
Ahora me espero porque tengo una sola mano. Es la palabra de Dios, mi hermano, que va a traer fuego en tu corazón, hermanos. Dice, aquí vemos cuando iban regresando en el camino a Emaús y Cristo se junta con ellos, se les aparece y platica con ellos. Y luego dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras. No ardían, hermano, cuando uno se expone a la palabra de Dios y te enamoras de la palabra de Dios y vivo, hermanos. Otra palabra de avivar es encender algo que está apagado. ¿Cuántos corazones aquí sentados y parados no estarán apagados? Enciéndelo, hermano. Aviva el fuego que hay en ti, Timoteo. Qué triste que el corazón del cristiano esté apagado. Necesitas, hermanos, avivar tu corazón. Préndele fuego, hermanos. Está tu fogata toda ya apagada ahí, hermano. Préndele fuego. Enciéndete aviva tu corazón, hermanos. Que sea Dios, hermanos, el que te pueda encender, mi hermano. Mire, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando, de día y de noche, meditarás. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? No, leer. ¿Saben? Ustedes saben. Pensar, hermanos, lo que estás leyendo, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué más dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas no nos salen bien a los cristianos? Porque hemos olvidado este bendito libro. Yo no me cansaré de decirles, parezco grabadora, pero no me cansaré. Enamórese de este libro, hermanos. Lea la Biblia. Mire, 2021, 2020 está a punto ya de terminar con todos sus problemas, con todas las dificultades. 3, 4 veces la palabra de Dios en un año. Fui a la iglesia y un hermanito me dijo, pastor, ¿cuántos capítulos tengo que leer? Tengo que leer al día para leer la Biblia 6 veces al año. Le dije rápido, le dije, hermano, 20 capítulos al día. Y usted va a leer la Biblia 6 veces al año. Le dijo, gracias. Un hermanito. Pero ahora no hay avivamiento en las iglesias, hermano, porque no hay Biblia. Los cristianos van a la guerra sin la espada. Todos los días tenemos una guerra espiritual, hermanos. Y va sin la espada. En este cuarto hay cristianos y cristianas que estamos terminando 2020 con pandemia. Aquí en este cuarto que no han leído la Biblia por lo menos una vez, hermano. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Frío, apagado. Este pueblo, hermanos, de Judá, estaban empezando a traer una tremenda bendición porque se humillaron. Escucharon la voz de Dios por medio de la lectura, se humillaron. No les importó. 6 horas, no importa. Estamos escuchando atentamente y está mi corazón compungido, no puede ser. Yo imagino a ellos, hermanos, escuchando la ley de Dios y decir, no puede ser. La palabra de Dios decía que no nos mezclemos con extranjeros y estamos bien mezclados. No puede ser. Hoy en día el cristiano ni le compunge el corazón. Hoy en día los ojos de los cristianos están secos. Hoy en día, hermanos, ya no se hinca para orar. Ahorita, pero hermanos,
Ya no hay quebranto de corazón, hermanos. Como si estuvieras bien y no estás bien, no estamos bien. Lo que pasa es que no hay una... Mira, hermano, si la iglesia estuviera avivada, hermano, ni se imagina lo que haríamos por Dios. Ni se imagina, hermanos. Seguimos, hermanos. Nehemías 8:5. Este pueblo oía con reverencia la palabra de Dios. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, no, de todo el pueblo, porque estaba más alto, este hombre era alto. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. O sea, al estar atento, estaban guardando reverencia a lo que estaban escuchando. Yo por eso les digo, hermano, pongan atención. No es por la persona que está detrás de un púlpito, es por lo que se está predicando. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios merece todo el respeto y toda la reverencia de nosotros. Yo les he platicado, hermanos, cuando iba a la escuela de monjas, los pellizcos, los tablazos que nos metían cuando estaba hablando el padrecito y uno estaba hablando. No, hombre, me acuerdo muy bien de eso. Este pueblo, hermanos, este pueblo estaba guardando reverencia a la palabra de Dios, que por muchos años no la habían tenido. Versículo 6, perdón. Vemos a un pueblo, hermanos, adorando a Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mira, hermano, estaba viendo un tremendo avivamiento. No, hombre, aquí cual tierra, pura carpeta hay. Pero allí, hermano, había tierra y se humillaron y no les importó mancharse la cara, hermanos. No les importó porque había un avivamiento en el corazón de este pueblo. Versículo 7. Y no solamente Esdras, mire, y también dice Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo de Esdras, también los levitas, estaban todo el pueblo al poderle leer la palabra de Dios, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso, hermanos, hay que leer claramente la palabra de Dios, como se tiene que leer. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Dónde están las lágrimas de los cristianos? Salen enojados de la iglesia, salen bravos. Ya no vengo a esta iglesia porque el pastor predica duro. No, este pueblo, hermano, lo que le estaba diciendo Esdras y los demás levitas, les estaban diciendo: ustedes tienen culpa, sus padres dejaron a Dios. Y era fuerte, hermanos, ellos empezaron a llorar, compungidos de corazón, la palabra de Dios haciendo efecto en el corazón de ellos, porque antes se habían humillado, es más, habían ayunado, y la palabra de Dios estaba haciendo efecto. Versículo 16, mire, todo esto no leí hace rato por el tiempo, se me fue el tiempo hace rato. Mire, hermanos, el pueblo cómo se sujetó a la palabra de Dios, y lo que les produjo fue la pura felicidad. Dice 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Pero para que entienda esto, mire que dice el versículo 14:
y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes. Ellos escucharon eso, y el versículo 16, trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Escucharon lo que la ley decía y lo hicieron. Hoy en día nosotros somos oidores olvidadizos. Escuchamos y no vas ni en la esquina y ya se te olvidó la predicación. Por eso nuestras vidas están como están. Muchas vidas, hermanos, tristemente y con el dolor en mi corazón lo digo, hay muchas vidas miserables en los cristianos hoy en día. Porque no somos hacedores de la palabra, solamente oidores. Este pueblo escuchó e inmediatamente empezó a hacer lo que decía la ley. ¿Se está dando cuenta, no, del tremendo avivamiento de este pueblo? No es una varita mágica. O como otras iglesias, ¿verdad? Ahí le va la unción, ahí va. Oh, cállese pues. Así no funciona, hermanos. Aquí está todo. Aquí está todo, hermano. Sea hacedor de este bendito libro y te va a ir bien en tu vida. Porque hoy en día los cristianos tienen cara de chupa limón. Porque hoy en día los cristianos están amargados, enojados, tristes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si somos hijos del Rey, el día que nos muramos vamos al cielo. Pero qué triste que no haya un avivamiento en nosotros. Este pueblo lo empezaba a tener. Lo que hacían les causaba felicidad, alegría, gozo. Nehemías 9:3. Sí, se humillaron, ayunaron, estaban unidos, leyeron la ley, lo aplicaron. Número 3, confesaron sus pecados. Capítulo 9, versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dígame, hermano, ya habían escuchado 6 horas la ley de Jehová. Y ahora dice la Biblia que 6 horas más estaban allí postrados, confesando pecados. No pusieron límite a Dios, hermano. Hoy en día los cristianos ponemos límite. Pastor, yo voy a ir a la iglesia, pero si se tarda más de 1 hora, me voy a salir, pastor, me voy a salir. Este pueblo confesó pecados. ¿Saben por qué Dios no trae bendición muchas veces a una iglesia? Por pecados ocultos. Dios no puede bendecir la iglesia. No seas causa, déjenme incluirme, no seamos causa de que Dios no traiga bendición a esta iglesia. Confiese pecados. A veces pensamos que tenemos un pecado oculto, pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto, que un día saldrá a la luz. ¡Ay! ¿Qué pasó esto? No, yo tenía años, pero no había confesado. ¿Qué es confesar pecado? Es decirle, Señor, perdóname este pecado, Señor, me cuesta y me arrepiento. Ya no lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname. Perdimiento. Este pueblo, hermanos, había escuchado, se habían humillado y dijeron, qué miserables somos, Señor. Señor, perdona. 6 horas, hermano. 6 y 6, 12 horas. Ay, el cristiano de hoy en día
Nos aburren las cosas de Dios. Nos aburre leer palabra de Dios. Nos aburre tener comunión con Dios. Nos aburre platicar con Dios. ¿Se imagina que usted esté aquí 12 horas? Pastor, la gastritis, pastor. No podemos dominar esta carne. Este pueblo está en un tremendo avivamiento que no le puso límite a Dios. 6 horas escuchando y 6 horas confesando pecados. Hermano, no seas causa de que la iglesia no reciba bendición. En las iglesias hay muchos problemas. No estoy hablando solamente de esta iglesia, dije en las iglesias. Porque lo componemos personas pecadoras. Como hay pecados. Si usted dice, ¿cómo es posible, pastor? Pues sí es posible. Porque hay mucha gente, hermano, que no le gusta confesar pecados. Quizás hay un pecado oculto que ni tu familia, ni el pastor, ni tu cónyuge saben, pero se te olvida, hermanos, que Dios lo sabe. Confiese o confesemos pecados y dejémoslo de hacer. Gloria a Dios, que Dios perdona. Nehemías 9:2. Número 4. Ellos se apartaron de los extranjeros y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Por qué ellos se apartaron? Si usted lee el libro de Esdras, hermanos, Esdras y Nehemías es primera y segunda parte. Si usted lee el libro de Esdras, Esdras encontró mucha gente, hermano, mezclados con gente extranjera, cosa que la ley de Jehová les prohibía. Dios decía, no se mezclen con gente extranjera. Ellos se habían mezclado, habían abandonado a Dios. Pero aquí, hermanos, dice el versículo 2, que ellos ya se habían apartado, hermanos, de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros. Hicieron caso. Dije, hicieron caso. Si usted va a segundo igual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Ellos entendieron en su avivamiento que no podíamos con los extranjeros y ya los había dejado. Mi pregunta es, hermanos, en esa mezcla ya habían hijos. No era una decisión fácil, pero ellos decidieron hacerle caso a Dios y dejaron, mi hermano, a toda la gente extranjera. Hoy en día, hermano, en las iglesias se mira mucho eso, la mezcla entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás, entre un incrédulo y un cristiano. No puede ser. Pastor, ¿usted casaría a mi hijo o a mi hija con un incrédulo? No, y 1000 veces y 1,000,000 de veces no. Pastor, pues me voy a enojar con usted y me voy de la iglesia. Yo le abro la puerta de la iglesia. Yo prefiero que usted se enoje conmigo a que Dios se enoje conmigo. Pero hoy en día, no, aún tristemente hay siervos de Dios casando gente incrédula con gente cristiana. Yo conozco a alguien que hizo eso, no en este país, en México. Casaron a una cristiana con un incrédulo y tristemente un pastor se prestó. Sí, se enseñó, sí, se predicó, pero después, música del mundo, bebidas alcohólicas y todo lo del mundo. Y eso, hermano, usted y yo necesitamos estar orando por nuestros hijos desde pequeños. Señor, te pido por el coño de mi hijo, que sea un cristiano, una cristiana, Señor, que no se vayan con los extranjeros, con la gente incrédula. Pero porque no hay un avivamiento, se nos hace fácil casar a un hijo de Dios con un hijo del diablo. Este pueblo lo habían entendido. Porque en verdad tenían un tremendo avivamiento en el pueblo.
Cuando uno tiene un avivamiento, uno toma decisiones drásticas, hermano. Pero cuando no hay un avivamiento, estás apagado, estás muerto, pues todo se permite. ¿Están callados por el frío o por qué? Nehemías 9:6, hermanos, ellos también empezaron a reconocer la grandeza de Dios. Mire, este pueblo donde estaba viendo ese tremendo avivamiento, dice, tú solo eres Jehová. 9:6 de Nehemías. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ellos, hermanos, reconocieron la grandeza de Dios. Tú y yo, mi hermano, tenemos un Dios grande, reconoce su grandeza. Pero muchas veces no lo hacemos porque no hay un avivamiento del corazón. Soy salvo. Voy a la iglesia. Sí tengo un Dios en los cielos. Ellos empezaron a reconocer la grandeza de Dios. Versículo 13, número 6. Ellos también recordaron lo que Dios había hecho por ellos. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en tu hambre, y hermano, en su hambre. Y ahí miramos, hermano, las tremendas bendiciones que el pueblo de Dios había recibido. Y este pueblo, hermano, estaba... Mi hermano, aquí hay matrimonios que si no hubiera sido por Dios ya no estuvieran juntos. Aquí, hermano, hay personas que si no fuera por la mano de Dios ya no tuvieran vida. Y se nos olvida las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Se nos ha olvidado. Por eso vivimos la vida que vivimos, hermano, porque se nos olvida lo que Dios ha hecho, porque a mí no se me olvida. Yo siempre digo, Señor, gracias porque aquel día me salvaste. Señor, gracias, aquel día me iba a accidentar y me salvaste. Gracias, Señor, porque tocaste el cuerpo de mi hija y fue sana. Gracias, Señor, sin ningún dolor. Gracias, Señor, y tantas cosas, hermano. ¿Pero sabe por qué no hacemos eso? Está apagado este corazón. Apagado. Frío, hermano. Por eso este título se llama un avivamiento en el pueblo. Aviva tu alma, aviva tu corazón, hermano. Sírvele a Dios, enciéndete, préndete en fuego para el Señor, hermano. Que no sea el hombre el que te motive a hacer cosas para Dios, que sea Dios mismo, hermano. A veces la gente hace cosas por el pastor, por el hombre. Yo siempre he dicho que te lo pongan. Que sea Dios el que te motive a trabajar, que sea Dios el que te motive a hablar de Él, que sea Dios el que te motive de ayudar a alguien, que sea Dios, hermano, no sea el hombre. Pero se te olvidan las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Mira, hermano, yo no tuviera Dios, yo no tuviera esposa. La verdad. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo estaba pasando un momento de crisis depresiva. Yo estaba a punto ya de salirme de la casa, de irme a la casa. Y no tanto por mi esposa, yo estaba sintiéndome mal. Llega Cristo a mi vida y digo, wow, Señor. Qué bendición. ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo, Señor, no voy a dar por ti, Señor? No había podido ver a mi nieto, o a mis nietos, o a mis yernos, o a mi nuera, a la iglesia. Hermano, Dios hace tantas cosas por nosotros. Ponle fuego, hermano. Como pastor se va a poner fuego, enamórate de este libro. Nehemías 9:36.
Miren lo que está haciendo el avivamiento de este pueblo. Ellos también hicieron un pacto con Dios. Versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. Se ofrecieron. Versículo 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros. Versículo 38 voy a ir. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa aquí, el pueblo, hermanos, haciendo un pacto de poder guardar la ley. Y dice, hacemos fiel promesa y la escribimos. O sea, no solamente de palabra. ¿Sabe qué, Señor? La vamos a escribir. Solamente eso. Firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La pregunta es, ¿ese pueblo estaba en serio con Dios, hermanos? Señor, he aquí, siervos tuyos somos. ¿Sabe qué? Vamos a escribir la promesa que te estamos haciendo de guardar la ley. Y no solamente la vamos a escribir, nuestros príncipes, los levitas y nuestros sacerdotes lo van a firmar, haciendo un pacto con Dios. Usted vaya a comprar una casa, hermanos, y dígale al real estate, yo quiero esa casa, pero no me hagas contrato, nada más así de palabra. ¿Se la va a dar? ¿O un carro? ¿Qué hacen? Contrato. Ellos aquí, hermanos, la escribieron y significa que estaban en verdad. Usted y yo hacemos promesas a Dios de pura boca. Y pasa un día, 2 días y se te olvidó. Dios comprenderá. ¿Por qué no dices eso de tu patrón? Falta un día. El patrón lo va a entender. Te van a correr, hermano. Pero Dios sí puede entender todo. Este pueblo había hecho un pacto con su Dios, la escribieron y la firmaron, hermano. Había un tremendo avivamiento en ellos. Amén. Estoy terminando. Luego dice ahí el versículo 30. Miren el pacto que empezaron a hacer ellos. El voto que empezaron a hacer con Dios de no casarse con gente extranjera. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Convicción fuerte, una vez más, habían adquirido. ¿Por qué? Porque había un avivamiento. Mientras que no haya un avivamiento en nuestras vidas, hermanos, nuestras convicciones estarán por los suelos. Te vas a dejar ya nomás como las ondas del mar de aquí para allá. Como vaya la vida, pastor, no debe de ser así, hermanos. Pero no solamente hicieron voto de que sus hijos no se casaran con gente impía, sino también ahí, el versículo 31, ellos decidieron no violar más los días de reposo. Dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, en esa ocasión era el día sábado. Ahora es para nosotros, es el domingo. Dice, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. El día de reposo era un día santificado para Dios. ¿Quién lo decía? La ley. Ellos no tenían que hacer nada, hermano, ni comprar nada. Era exclusivamente adoración a Dios todo el día sábado. Y dijeron, nunca más lo vamos a violar. Vamos a guardar el día sábado. Hoy en día con nosotros, si hay un callo, no vengo el domingo. Yo vengo el domingo en la tarde, ¿sabe contar? No cuente conmigo. ¿Okay? Ahora escogemos. Hermano, el Hijo de Dios tiene que estar aquí todo el día. Es más, si tuviéramos servicio todo el día, pues se queda solo, pastor. Yo creo que sí.
Usted sabe, hermano, que debería ser así. ¿Quién fue el hombre que se cayó de la azotea cuando Pablo estaba predicando a altas horas de la noche? Tíquico, creo. Algo así. ¿Cuántos tíquicos nos caerán dormidos acá de la silla? Que no hay un avivamiento. Hermano, cuando una persona está viva, tiene un avivamiento, hermano, predíquele, pastor, tarde, pedirle más. Más servicios, pastor. Qué importante, hermano, que tu corazón esté avivado, esté encendido para el Señor. Este pueblo habían, hermano, santificado el día de reposo. Por mucho tiempo lo habían violado, por mucho tiempo no lo habían guardado. Pero en cuanto escucharon, la clave está todo. ¿Sabe dónde está la clave? Cuando escucharon la ley de Jehová. Por eso ellos se humillaron, confesaron: Señor, perdónenos. Hemos hecho negocios el día de reposo. El Z no puede ser. Se humillaron, hermanos. Había un tremendo avivamiento. Y ahí mismo en el versículo 31, hermanos, dice allí, la segunda parte: y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Cómo sabían ellos eso? Eso lo decía la ley de Dios, que en el año 7º dejaran descansar la tierra, que no se cultivara nada. ¿Cómo ellos hicieron este pacto? Porque lo escucharon por medio de la ley de Dios, hermano. Y luego dice: vamos a perdonar toda deuda. Eso sí le gustaría al cristiano, ¿verdad? Aquellos que deben. Pastor, al 7º año, pastor, que la deuda esté cancelada. Oh, hermanos queridos. Versículo 31. Toda deuda. Luego dice, hermanos, mire, en el versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Espérese. No dice Nehemías y Esdras nos impusieron. Mire, hermano, ese triste termómetro no sube. Porque quizás usted está pensando que el pastor le puso esa ofrenda. Porque tu corazón está apagado. Pero aquí la Biblia dice: nos impusimos. O sea, no fue Esdras, no fue Nehemías. Yo escuché la ley de Dios y yo me impuse. Es diferente. De contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para el cargo del pastor. No es para el pastor. Ese termómetro no es para el pastor. Además, el pastor también está poniendo para ese termómetro. El problema es el corazón de nosotros. Que si nuestro corazón estuviera avivado, hermano, estuviera prendido por el Señor, yo mismo me impongo. Se pidió promesas para la renta. Yo ni le he preguntado a la hermana Lisa si lo están cumpliendo. Yo como pastor me hiciera maje, me hiciera de la vista gorda. Que los hermanos pongan. Yo me impuse. Porque amo a mi Cristo. Yo no quiero que mi corazón se apague, porque se puede apagar. Qué triste, hermano, cuando un corazón no tiene el avivamiento, hermanos, piensa que todo es carga, la iglesia es carga, con más dinero están pidiendo, que zapatitos, que piensan, y mis hijos tienen zapatos y no sé qué. Y porque estás frío, estás apagado, hermano. Esta gente dijo: nos impusimos. 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa
de nuestro Dios. Versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo. ¿Cómo ellos empezaron a saber todo eso? ¿Cómo, hermano? Lo que escucharon. No dice ahí, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los y el diezmo, amén, de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Yo escuché a un predicador anciano, o lo puede dejar fuera. Yo nomás puedo decir lo que yo escuché. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo lo que yo escuché, porque hay base bíblica. Dice, un pastor debería tomar la 10ª parte, dijo él, de todos los miembros. ¿Ah? Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. No, el pastor lo quiere colar. Hermano, el problema no es el dinero. Por más que un pastor sea claro, en mi caso yo quiero ser lo más claro posible con la iglesia, de no manejar ningún dinero. De todo modo, siempre habrá gente que es en contra del pastor. Pero no es el pastor, es tu corazón, hermano. Es el corazón que está frío y está apagado y que necesitas un avivamiento en tu vida. Si esta iglesia, hermanos, entrara un tremendo avivamiento en todos los miembros, ¿qué no haríamos de esta iglesia? Me hizo un misionero, pastor, gracias por la despensa. Yo pensé que las iglesias también de Estados Unidos estaban en crisis. Así me puso, no sé qué me quiso decir. ¿Sabe qué significa? Que muchas iglesias han dejado de mandar a los misioneros. No es que no haya dinero, no es que no haya trabajo. El corazón está muy frío. Y el capítulo 11, hermanos, un pueblo que estuvo dispuesto lo que debían de hacer, las responsabilidades que ellos tenían, y ellos mismos decidieron hacerlo. Yo por eso yo oro. A mí no me gusta pedir favores en la iglesia, y soy el pastor. A mí me gusta que Dios ponga en el corazón de la gente, o de ustedes mismos, el deseo de servir en algo. Que sea Dios. Este pueblo, hermano, fue Dios el que trajo un avivamiento tremendo. Después de tantos años de cautividad, después de haber reedificado los muros, las puertas, ahora la vida espiritual de ellos estaba restituida, estaba reedificada, sirviendo a Dios. ¿Cómo está, hermano? Necesitas avivar tu corazón para que sea Dios, hermanos, el que pueda avivar tu vida y que no sea el hombre. Dios es digno de nuestro servicio y Dios es digno de que esta iglesia se levante, hermanos. Mire, yo he oído muchas oraciones de pastores, muchos de ellos piden esto, por un avivamiento. Por un avivamiento. Pero muchas veces algunos pastores tienen un solo servicio en la iglesia. No habrá avivamiento. Es una palabra que manejamos muy común en el fundamentalismo. Avivamiento, avivamiento en la iglesia, avivamiento en la iglesia. Y este libro escondido. Y queremos un avivamiento. No será posible, hermanos. Que Dios sobre el corazón de que pueda, Señor, seguir hablando a mis hermanos. Yo solamente hice la parte que puso en mi corazón. Quizás quede limitado en decir las cosas, no lo sé, Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que es el que nos redarguye, Padre.
Queridos hermanos, tremendas obras hiciéramos con un avivamiento en nuestras vidas. Conquistaríamos el mundo entero, hermanos. Tuviéramos 26 misioneros, 27 misioneros que tenemos. Tuviéramos 100 misioneros. Si esta iglesia en verdad hay un avivamiento. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer la obra de Dios? Quizá tu corazón está apagado. Trae un avivamiento en su vida, hermano. Sírvele a Dios. No lo hagas por compromiso, hazlo por amor a Él. Señor y Padre, damos las gracias por su palabra. Le pido, Padre Celestial, que ayude a la iglesia. Que nos ayude siempre, Padre, a poder meditar, a reflexionar pecados ocultos también. Pecados no confesados, Señor. Oh, Señor, ayúdenos a confesar pecados. Que trabajar más y más en su obra, Señor. Gracias porque nos